Compa, exacto, aquí no, me la engrudo cuando el polvo con la hora, con el material. Ya, atención, vamos a hablar de un tema por lo bajo interesante. Todos conocen, y a no dudar, de que uno de los fenómenos en términos de serie de televisión de la TV por paga, me refiero a Netflix, es la serie Stranger Things. Ay, perfecto, tremendo, ¿cierto? Con la chica Leven. Que viene la segunda parte confirmada ya. Se viene la segunda parte confirmada, mostramos acá el trailer del avance. ¿Qué tal si yo les digo, sin exagerar, pero en lo más mínimo, que esta serie, exitosa por lo demás, que la rompió en el año 2016 en curso, está basada en hechos reales? Ay, no te hasta sus creería, pues. más últimos detalles. Espera, ¿podemos No, no contar te un poco? creería, Porque Salva. mucha gente la vio, Sí. pero no todo el mundo la vio. Por supuesto. ¿Podemos contar un poco la trama para contextualizar? Ningún problema. Estamos en la década de los 80. Eso también tiene que ver con el caso real. ¿Qué es lo que pasa? En un pueblo que cuenta con una base militar, se está llevando a cabo un proyecto secreto. Uno de los niños que conforma parte del grupo de pequeños protagonistas desaparece. Y en la pesquisa, en la búsqueda de él, se dan cuenta que aparece no el mismo niño, sino una pequeña, completamente calva, cuyo pelo ha sido cortado, una niña, que se hace llamar Eleven, como 11, por el número de designación que es parte de un proyecto donde a ella, al parecer, quieren reactivar a un lugar insospechado sus capacidades mentales, desarrollando así poderes psíquicos para utilizarla como un arma. Ella se hace amigo de este pequeño grupo de protagonistas, quienes la defienden, de este grupo de paramilitares y científicos que quieren recapturarla para seguir experimentando con ella, y ella utiliza lo que aprendió de ellos, va a decir todas sus facultades psíquicas, para defenderse y también defenderlos de una criatura que vamos a hablar de ella en específico. Eso te iba a decir yo, alerta spoiler a los que no la han visto. Esto habla de telequinesis, de monstruos. Piroquinesis, teletransportación, otras dimensiones. ¿Todo eso existió en la historia real? ¿Pero qué tiene que ver eso con la vida real? Pero Bueno. es que no te creería. Parte como un juego también que tiene que involucra precisamente a estos niños, que evidentemente son los protagonistas. Perfectamente. Pero ¿qué tiene que ver este juego que se extrapola a la vida real? Eso es Excelente, amiga mía. Claro, ella está citando un juego de tablero que ellos juegan. Sí. Y que de alguna manera, dragones. exacto, que piensan que esto se termina convirtiendo, se empieza a materializar. Ok. La verdad es que esta serie, Stranger Things, en un comienzo no se iba a llamar así. El nombre que iba a recibir era Montauk, que es una localidad que está al norte, en Nueva York, ¿cierto? De donde viene precisamente el maestro. Qué curioso. Fíjate que el gobierno de Estados Unidos, como tantas veces ha sucedido, solamente debo citar encuentros cercanos del tercer tipo, intercedió para que no le colocaran ese título. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la serie está basada en un hecho real que era el proyecto Montauk, donde se ocupó durante la Guerra Fría y de ahí en adelante hasta los años 80, grupos de niños, que ya voy a explicar de dónde los sacaban, para hacer experimentos telepáticos con ellos, con la posibilidad de convertirlos en armas psíquicas, desarrollando en cada uno de ellos alguna facultad especial, como la telequinesis, mover objetos a distancia, como obviamente la piroquinesis, generar explosiones de fuertes llamas donde ellos desean, ver a distancia solo con tocar el objeto de una criatura o de una persona, y otras facultades que incluso les permitía moverse y desplazarse entre dimensiones. Yo no sé si lo voy a golpear con la información, Maestro. pero Lava, no sé si tú puedes contar que tú viviste en Montauk cuando eras pequeño. Pero fue un proyecto, un efecto fallido. Podría ser perfectamente parte. Podría ser perfectamente parte de Pero este yo tengo una pregunta. ¿Es cualquier niño podía ser parte de este proyecto porque ahora niños con capacidades especiales? Buena pregunta, amigo mío. La verdad es que como ellos no podían distinguirlo, se ocuparon cualquier tipo de niño. Ya vamos a llegar al punto de lo cruel de dónde los sacaban y cómo los trataban para llegar a alguien que no tiene una facultad especial, como cualquiera de nosotros. Como yo. Forzarlo hasta convertirlo en telépata. Algunos no sobrevivieron a los experimentos. Atención, voy a citar a Preston B. Nichols. Según él, que ha sido considerado como, efectivamente lo estamos viendo, él es un científico, o él es experto en física cuántica, en donde la realidad claramente se concilia con el sueño. La fantasía de la física, tal cual lo conocemos, se deshace para dar paso a un mundo donde prácticamente todo es posible y donde la mente es mucho más importante que la materia. Según este hombre, participó en ese proyecto. El hombre ha demostrado tener todos los títulos del caso. ¿Y qué es lo que dice respecto al experimento Montauk?
Atención, que es el título que va a tener esta serie al comienzo. Pestolnikos, dice operador investigador del proyecto Montauk. Estuve en Montauk muchas veces. Con un pequeño grupo comenzamos a darnos cuenta de que estábamos con uno de los proyectos más protegidos que el país había conocido. O sea, secretismo absoluto. Pensamos que sería mejor hacer algo rápido con este nuevo conocimiento encontrado. Ojo, que de no hacerlo, podríamos acabar completamente muertos. O sea, trabajaban bajo presión, pero también al mismo tiempo trabajaban bajo amenaza. Y él fue testigo de algunos de los más grandes horrores sobre cómo convertir rápidamente a estos pequeños, involuntariamente de su parte, en armas psíquicas, desarrollando poderes que ellos no tenían, que ellos no solicitaron, y que para llegar a ese punto de convertir a una persona común y silvestre en un telépata, en un escáner, obviamente las torturas psíquicas y físicas sobrepasaron cualquier cosa que un ser humano podría estar dispuesto a hacer por un pequeño. Y es tal cual como es un poco la serie, que en el fondo las familias no son parte de esto. En el fondo, pum, llega y desaparece un niño. Es también así, parte del relato, desaparecen los niños y los forman de tal... A ver, lo voy a leer parte del informe. Este experimento consistía en tratar de desarrollar lo siguiente. No sabemos qué cosas lograron, ¿ok? En el estricto rigor, qué cosas lograron de todo el pauteo que ellos decían, ojalá podamos hacer esto, esto y esto y esto con los niños. Pero ojo, una cosa que sí lograron es la más sorprendente, que ya se la voy a contar. Pero la idea era teletransportación, que pudieran desmaterializar cosas y hacerla aparecer en otro lado. Incluso personas o ellos mismos. Control mental, que era lo más fácil, una especie de mecha ultra para niños. Guerra psíquica, vale decir de anular que los rusos estaban haciendo esto mismo. Eso se sabe, ellos lo reconocieron para poder anular lo psíquico, que era, por ejemplo, generar depresión o ciertos problemas, ataques cardíacos en políticos de un continente a otro. Todo pensado en contra del ruso, entonces, en medio de la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, muy bien, parte de los 70 y un poco antes, a fines de los 60, a tratar de entablar a través de estos niños contactos con especies alienígenas, con extraterrestres, para ver si podían solicitar ayuda de parte de ellos. Viajes en el tiempo y lograr ir a otras dimensiones, o por lo menos contactarse con ellas. Ojo, esto va a parecer muy loco, pero hasta el día de hoy, esto se sigue intentando y hay personas que están haciendo advertencias sobre el hecho de contactar a lo que ellos llaman, si usted busca a través de internet este término, que es Elf Machines, que es maquinarias élficas, que son las criaturas que viven al otro lado y que en estado modificado de conciencia las personas lo han visto y que algunos lo consideran simplemente curioso y otros derechamente malos, que tratan de encontrar una especie de paso para este mundo. Yo sé que parece un huevo así, ya, si te pasaste en la ciencia ficción, pero eso es muy real. Hay personas muy serias que lo que han denunciado muchas veces al gobierno de Estados Unidos, se han metido en este tema y dicen no contacten a las maquinarias élficas, que le es un nombre pintoresco para algo real. Se refieren al monstruo que él veía, digamos... Entre todas las demás. Oye, pero a mí no me queda claro cómo conseguían a los niños, cómo los robaban. Hay que tiene que echarlos de menos, ¿no? ¿De dónde los sacaban? Eso es muy bravo. De las fábricas. Los niños, por supuesto, para poder... ¿Qué padre, cómo se hacen los niños? ¿Qué padre o madre podría, de alguna manera, permitir que su niño fuese utilizado para experimentos tan crueles como este? Nadie. Entonces la respuesta lógica es que los niños eran robados, secuestrados o tomados directamente de niños en condición de calle. Tenemos cuña, atención. A ver. They wanted a large number of programmed boys to be used for mind control operations. The Montauk Boys program, basically, what they were doing, they would pick up boys, young men, off the street and take them to this facility. And it started by picking them up off the streets around Long Island, then New York. Lost kids, left home, living off the streets, do anything for a living to make a few bucks. Hay que decir que cuando esto se supo, inspiró películas como la gran cinta animada de Katsuhiro Otomo, Akira, que tenía precisamente, porque decían que los niños le iban colocando, como la chica de la serie, Eleven, que tiene un 11, o Akira, que tiene el número 28 en la palma de su mano. Supuestamente hacían cosas tan locas como que colocaban filamentos con agua con sal dentro del cerebro para generar una capacidad electroquímica más feroz dentro del cerebro de estos chicos. Y había otras estructuras que eran mucho más heavy, que tenían que ver con empujarlo hasta el límite del miedo, para que ellos con tal nivel de susto pudieran literalmente sacarle chispas del cerebro y forzarlos a hacer algo para ver cómo reaccionaba en estados límite estos niños. Ahora, la pregunta es,
¿Eran ambientes controlados? Por supuesto. Pero, ¿los niños fueron torturados? Sí, Claro que sí. sí, pues, claramente. Sometimes they would throw you in a cement room and they would hit you with a wooden pole, or they would take some kind of metal rod and hit you with it. There were a number of different people that would administer the tortures, experiments, programming, etc. The beatings were the most horrible. And the fact that they were doing it without the approval of the kids. You know, it was literally kidnapping. One thing they loved to do was drown you, hold you underwater to the point where you were about to give up. They wanted to split the mind. They wanted to shatter the mind. Then they would program each individual piece for something else. But what was the intention on the beatings and the drownings? That must have... That was to shatter the mind even further. So they can manipulate it. Yes, they can manipulate it. Al menos un científico da fe y da su palabra que él participó en esto. Otras personas también salieron a la luz. Todo esto se supo a mediados de los 80 y si no sabemos de esto porque rápidamente fue acallado, pero varios tomaron esta temática y al menos colaboraron haciendo películas al respecto. Para la gente que viene integrándose a la sintonía, hagamos un pequeño resumen de esta historia, de qué se trata, cuál es el link con la serie, en fin. Bueno, todos tienen como referente y muchas personas, digamos, vieron en el mundo entero una serie llamada Stranger Things que se estrenó este año a través de Netflix. Hablaba sobre el experimento que se hizo con una niña en particular llamada 11, que era el número de serie como niño experimental para desarrollar poderes psíquicos, para poder atravesar dimensiones, en definitiva por usarla como arma psíquica. Lo que hoy día estamos tocando es que esa serie se iba a llamar de otra manera, Montauk, que es precisamente la locación en New York donde fue llevado a cabo estos experimentos, que en lo que está basada la serie son hechos reales. ¿Y donde a mediados y fines de los 80 comenzó a salir a la luz, que fue rápidamente callado y supuestamente todavía se siguen haciendo experimentos similares. Ahora, ¿qué utilizaban? La famosa, como ellos llamaban, silla de Montauk. Para poder llevar a cabo, cuando ya un niño demostraba ciertas facultades, ahí está el esquema. Con forma piramidal, que obviamente que utilizaron todo el esoterismo que tenían a mano, lograban canalizar el máximo de energía natural sobre la mente del pequeño, más las intervenciones, más una serie de cargas eléctricas en el cerebro. O sea, era casi una silla eléctrica que motivaba las posibilidades psíquicas de ellos. Déjame preguntarte algo, ¿esto era un intento de... ¿Esto era una investigación permanente o llegaron a resultados concretos? Llegaron a resultados ¿Consiguieron concretos. que los niños hicieran lo que ellos querían? Esto duró por lo menos más de 25 años el experimento. A ver, en los 60, digamos, estaba la idea. En los 70 lograron tener el grupo de control con el que iban a seguir trabajando de en adelante. Y en los 80 lograron tener éxito. Lograron en los distintos proyectos, ¿se acuerdan que era? No sabemos cuántos lograron, pero sí se filtraron 2, que era hacer contacto con extraterrestres, moverse a través de dimensiones, teletransportarse, etcétera, ¿ok? Pero Kinesis, en fin. Lo que lograron fue desarrollar completamente el proyecto El Ojo que Ve, de Seeing Eye, que consistía en que si yo a un niño le pasaba este vaso, por ejemplo, que pertenecía, yo que sé, a un político en Europa, y él lo tomaba, él podía ver, este vaso pertenece a un caballero así y en estos momentos él está en su casa. Podían ver a distancia con tan solo tocar algún objeto que tenía algún tipo de relación o pertenencia con la persona que estaba relacionado. Era para espiarlo, para saber derechamente qué estaba haciendo y qué estaba conversando y qué tipo de reunión tenía. Hay un chico que es chileno, que es joven, que tiene yo estuve con él, impresionante. No recuerdo el nombre, tampoco, pero... Bien me le pilla. Hay algunos ciertos medios que tienen esa capacidad también. Exacto. Sí, por supuesto. El problema es cuando te están forzando a hacer algo que tú no pegado. ¿Qué hace este chico? Por ejemplo, le vendan los ojos y tú le pasas tu carnet de identidad, por ejemplo. Y él solamente tocándolo con ojos cerrados puede decir Ruth, tu nombre, es una mujer, ¿cachai? El sexo, muchas cosas. Ahora, un anillo y él solamente ni siquiera tocándolo puede decir que sobre el objeto qué es lo que es, sin tocarlo, ojos cerrados. Ahora tú me vendáis los ojos y tiramos a la Camila aquí y yo igual. El ejemplo. Puedo adivinar hasta que le hizo mal a la guatita. Es distinto obligarte a adivinar algo. ¿Qué le cayó mal? A ver. ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Duele la guatita como Criste. Sí, Manhattan, un completo, 3 de la mañana. Entonces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lograron cuando estos niños lograron desarrollar estos poderes psíquicos? La verdad es que ellos entraron en un estado personal
en donde el dolor, la angustia se apoderó de sus vidas. Al mismo tiempo que eran máquinas de guerra psíquica, dejaron de ser completamente personas, ni hablar, mucho menos niños. Atención. We get to a point where you just didn't even care anymore because you couldn't even feel the pain anymore. I think that was a form of dissociation, and that's what they wanted. They wanted you to dissociate, fracture the mind. That's how the programming begins. I did see a couple of their sessions. It was disgusting, made me sick. Can you describe a little bit of that? I would just as soon die. The amazing things that they could think of to create fear, anxiety, and fracturing. I don't know how human beings could even think of such things, but they did. Qué heavy. Wow. Maestro, le quiero hacer la siguiente pregunta. Dígame. Porque me tengo que ir a una pausa comercial, pero creo que me lo contesta a la vuelta. Si esta serie está inspirada en hechos reales... Prácticamente en un 100%. Amigo. Bueno, eso lo hace más interesante porque en esta serie hay un monstruo. Alerta de spoiler. Hay un monstruo que se ve en algunos capítulos y que finalmente se materializa. La pregunta es, en la vida real, en este proyecto Montauk, ¿también había monstruos reales? Creo que me contestas a la vuelta, esta pequeña pausa comercial. No se vaya, que ya vuelve. Maestro, hablando del proyecto Montauk, la serie Stranger Things se habría inspirado en este proyecto. Me encanta. Y maestro, le hice una pregunta antes de ir a la pausa comercial, y es que si esto está inspirado en la vida real, ¿en la vida real también había un monstruo como en la serie? A ver, yo les redacté, les leí un listado de a dónde apuntar el proyecto. Ya sabemos que la idea base era generar armas psíquicas con estos niños que nadie iba a reclamar, que eran tomados de la calle, para hacerle la lucha durante la Guerra Fría a los rusos que estaban reconocidas históricamente en esto mismo. Haciendo lo mismo. Y que estaban avanzando muy rápidamente, lograron muchas cosas ellos también en aquel punto. Finalmente todos desistieron porque esto trae muchos problemas. Lidiar con el otro lado es muy, muy complejo y ellos lo aprendieron de la peor manera. Lo mismo que el proyecto Montauk. ¿Por qué? Usted me pregunta si hubo un monstruo, hubo uno. Dentro de los niños había uno que se llamaba Duncan, ¿ok? Y él el que tenía mayor cantidad de facultades. Y ya le decían, tú puedes pasar a otro lado y hablar con las criaturas de otra dimensión y ver si nos pueden ayudar. Sí, sí puedo. Ya, ¿y qué es lo que sucede? Atención con lo siguiente, primero quiero que revisemos esta gráfica porque esto es lo que ocurrió. A ver, primero les cuento. Preston Nichols, el operador, ¿cierto? Investigador del proyecto Montauk, dice, el uso de niños era extremadamente importante, porque uno se lo pregunta por qué, más allá de la inocencia de ellos, de que no iban a reclamar, porque precisamente por su inocencia son capaces de sentir miedo extremo, lo que los hace mucho más poderosos psíquicamente, vale decir, elevan sus emociones al punto que el cerebro lo hacen estallar en términos de honestidad y ser genuino en lo que sienten y lograr con eso utilizarlo como una energía. Mira, perdón que parezca broma, pero es casi como la energía que usaban en Monster Inc. Los monstruos de Pixar que asustaban a los niños para ocuparla con energía. Es como eso. Ahora, los niños tienen esa capacidad también que los adultos van perdiendo con el tiempo, que es ver más cosas allá, digamos, tener una amplitud de visión mayor. Estos amigos imaginarios que pasan a otro nivel, en fin, es parte de la capacidad de los pequeños. Duncan en algún momento le dice, sí, puedo ver las cosas que están al otro lado. Le dicen, y puedes conversar con una, y aquí es donde la cosa, según el informe que ellos entregan, se da de las manos. Porque un monstruo o una criatura no humana que vive en el otro lado, le vamos a colocar así, termina materializándose del subconsciente de este pequeño a hacerlo completamente real. ¿Qué apareció ahí? Apareció, espérate. En nuestra dimensión. En nuestra dimensión. Un monstruo que, a ver, agarró el charchazo a varios, destruyó gran parte de la maquinaria, y siendo que no se podía hacer nada físicamente con él, solo el niño tenía la posibilidad de controlarlo, no, muy parecido a lo que es la serie. Ojo, que ya adelantaron que el monstruo de la serie, todo parece indicar, es creación de la niña. Para que vean lo literal que es la serie con respecto a este caso. Mauricio Israel. De alguna manera. Un monstruo, ¿no? Un monstruo. Déjenlo tranquilo, se ya pagó ese hombre. Pero que pagó, pero un monstruo igual. Eso dice. Grande Mauricio, saludos. Es peor en realidad, weón. Pero bueno. ¿Quién le fue profesor mío en marketing, padre? Mira, ¿En serio? Buena educación, maestro. Se vieron muy bien. Ya, ¿qué pasó con el Se vieron muy bien todas las lecciones, compadre. Se nos faltaba. Cualquier minuto, maestro, leyendo el diario con la música de Marco Antonio Solía. Sí, la musiquita. Oye, ¿qué pasó con el monstruo? Cuéntame. El monstruo, finalmente, a través del pequeño, lograron deshacerlo, devolverlo a su punto de partida. Y fue entonces cuando deciden cerrar todo el proyecto. No se sabe bien qué pasó con los niños, pero la gran mayoría de los que trabajaban
finalmente dice que a través con el mismo sistema que ellos tenían, le fueron lavando el cerebro para borrarle las memorias. Y lo que están viendo son las instalaciones que están en Montauk, que obviamente el gobierno no reconoce que fueron, pero claramente eso no es para experimentar ni con el clima ni nada, sino que obviamente se quedan calladitos cuando le preguntan por esto, que eso está sellado. Obviamente sellado, maestro, de un blindaje. Claramente se trataba, eso lo corrobora, un proyecto ultra secreto del cual nadie se refiere, todo hace en la vista gorda, toda la basura se guardó bajo la alfombra, y lo que viene a dar caso patente de que esto fue una terrible y cruel realidad y que al parecer esto, ojalá ya no con niños, se seguiría repitiendo en algunos experimentos en bases militares norteamericanas, es que Stranger Things no solo es una serie exitosa, sino que viene a contarnos hechos horrorosos, ojalá irrepetibles, de la vida completamente real.